Todo pasa por la radio. A continuación, columnistas por FM Ciudad Pringles. Despertando en la ciudad. Muy bien, ahora sí. Ahora vamos a hablar en serio. Oficialmente, digamos. Sí, bueno, ¿cómo va Eduardo? ¿Qué tenemos para hoy? Sí? Bien, un gusto estar con un joven como Juan que aunque le dé vergüenza a un emprendedor, así que eso viene muy bien. Sí, seguro que sí. Sí, casualmente el tema que yo quería abordar un poco hoy tiene bastante que ver con esto que estábamos conversando recién, ¿no? La función del Estado como promotor del crecimiento. Lo que yo estoy viendo en este tiempo es que a todo nivel, municipal, provincial y nacional, se nota mucha promesa y poca acción concreta. Es decir, nos dijeron cuando se arrancó con esta nueva etapa de gobierno, en el segundo semestre vamos a estar mejor. Estamos en el segundo semestre, yo creo que estamos un poquito peor que en el primero. Quizás sea el efecto rebote, lo que sea, ¿no? Pero lo concreto es que cuando uno mira su bolsillo y cómo van las cosas, nota que está peor que antes. A nivel provincial se anunció un endeudamiento que se concretó parcialmente, que iba a dar origen a una enorme cantidad de obras. Por ahora son anuncios. Y a nivel municipal ya perdí la cuenta de la cantidad de plata que se va a invertir en obra pública. Yo los invito a dar una vuelta por las calles de tierra, más allá de la obra pública, y hacer una comparación en lo que pasa en la realidad, digamos, ¿no? Entonces veo un parate. Y a mí me parece, lo he experimentado porque he tenido en los últimos tiempos la posibilidad de visitar algunas áreas de gobierno provincial y interiorizarme de algunas cuestiones a nivel provincial. Lo local uno lo ve más fácil porque es más accesible. Y lo que he visto, por ejemplo, que ha habido un cambio en las cúpulas. Diríamos en la primera línea uno ve a todas personas conocidas con capacidades demostradas y demás, pero lo que ve en las segundas líneas, que realmente es donde se cocina la cuestión, son los mismos que hace 10 o 15 o 20 años que están en la función. Son los mismos. El establishment, la burocracia. Exactamente. Gente que ha demostrado su incapacidad para resolver nada, porque por lo menos en la última década no resolvieron absolutamente nada, y que hoy son quienes aconsejan a las primeras líneas de cómo se deben hacer las cosas. Bueno, no nos olvidemos que las primeras líneas entran con casi nula experiencia de gobierno, más allá de la experiencia del PRO en Capital, que es otro país. A ver, Capital Federal es otro país, no es la provincia de Buenos Aires y no es el interior del país, es una situación completamente distinta, o sea que una experiencia de gobierno bastante poco traspolable a lo que es la provincia de Buenos Aires o el resto de las provincias argentinas. Basta considerar los ingresos per cápita. Exactamente, la composición sociocultural y económica es diferente, las problemáticas y las dinámicas de la ciudad de Buenos Aires son totalmente distintas a lo que ocurre ahí nomás, pasando la General Paz, en el conurbano o en Pringle o en Carmen de Patagones. O sea que creo que la experiencia de Capital es poco traspolable como experiencia política de gobierno a lo que tienen que enfrentar, con lo que se han tenido que manejar con las segundas líneas. ¿Y quiénes son las segundas líneas? Las segundas líneas son los inútiles, y lo voy a decir con estos términos, que estuvieron en esas mismas líneas durante los últimos 10 años. Conozco, puedo dar nombre y apellido, no lo voy a hacer ahora, pero podría hacerlo. Muchos nombres y apellidos que llevaron al fracaso de este país y que hoy son los que aconsejan las primeras líneas. Entonces yo atribuyo una muy buena y fuerte voluntad política de generar cambios en el país a todo nivel, pero
la verdad, segundas líneas que aconsejan y que en definitiva son los que cocinan el estofado, como se dice vulgarmente, que han demostrado la inexperiencia, la falta de conocimiento y en algunos casos, muchos casos, lamentablemente, elevados grados de corrupción. O sea que realmente este gobierno, si sigue cimentando su acción de gobierno, valga la redundancia, en ese esquema, me parece que no va orientado hacia un buen destino. Por lo que decís, Eduardo, tu idea, tus conceptos apuntan a que hay que profundizar mucho más los cambios. Yo creo que sí. Lo que ocurrió fue lo siguiente: el PRO es un partido sin estructura política, que hizo una alianza con otros partidos como el radicalismo, que sí tiene una gran estructura política, o la coalición cívica, que no lo tiene, pero tiene una gran estructura de pensamiento, que también es importante, y no lo utilizó. Se quiso manejar puro en la decisión de ocupar los espacios de gobierno, y esa pureza se reduce a muy poca cantidad de gente. Encima tiene otra gran desventaja el PRO en cuanto a ese manejo: el hecho de ser un partido joven, muy joven, donde no tiene figuras con gran experiencia política. Y vuelvo a repetir, la mejor experiencia política que tiene es la experiencia de capital, poco traspolable al resto del país. Y encima con gente con poca experiencia, gente joven en la política, más allá de la edad, que a veces es coincidente, pero es gente nueva en la política, que la política es algo muy noble cuando se lo practica con honestidad. O sea, parece ser que hablar de política es mala palabra. No, señor, la política debe ser la actitud más noble de una persona, porque es ocuparse desinteresadamente por el bien del otro. Entonces, se confunde la vieja política con la mala política. Bueno, yo creo que ahí es donde hay un error bastante serio. Y esto pasa a nivel nacional, a nivel provincial, y también nos pasa a nivel municipal. También estamos hablando de un partido bastante joven, el partido gobernante. Y se ha valido de segundas líneas que las conocemos, repetidas figuras. Tampoco vamos a dar nombres. No vamos a dar nombres, pero están. Sí, ¿estuvieron en otro gobierno? Bueno, a ver, entonces digo, me parece que uno de los más serios problemas que está teniendo el gobierno hoy, para salir de esta... El otro día escuchaba a alguien que dijo, ayer o antes de ayer lo escuchaba, no recuerdo quién era, dice, es cierto que este gobierno, y vuelvo a repetirte, tanto nacional, provincial como municipal, recibió una situación complicadísima. A ver, el gobierno local recibió una situación complicada, sí, claro que sí, muy complicada. Ahora, en poco tiempo la convirtió en crisis. Fíjate lo que nos estuvo pasando con la basura, que pareciera que se va acomodando, sí, o lo que nos pasa con las calles, lo que nos pasa con un montón de cosas. Es decir, se recibió una herencia complicada, pero la hicimos eclosionar. Ahora, de a poco, espero que podamos salir. Yo creo que la función del gobierno hubiera sido mucho más efectiva si no hubiéramos llegado al punto de crisis, porque ahora hay que remontar, hay que recorrer un camino que lo podríamos haber evitado, un trazo de ese camino que lo podríamos haber evitado si no hubiéramos caído tan abajo. Creo que lo mismo que pasa acá pasa a nivel provincial y nacional. En eso hay poca experticia para resolver. Y la prueba está, por ejemplo, concretamente en el tema de las tarifas. El gobierno le faltó muñeca política, porque suponer de antemano que iba a tener en el ámbito de la justicia, dada la presencia y la permanencia en la justicia de muchos actores de la justicia, los que estaban en justicia legítima, los que estaban en la democratización de la justicia, lo que fuere, que sabían perfectamente que cuando ofrecieran un flanco desde el punto de vista de la justicia, con una medida cautelar, con jueces que se pronunciaran por la inconstitucionalidad, por no haber realizado las audiencias públicas, en fin, por un montón de cuestiones, esa es falta de muñeca política, porque vos tenés que saber de antemano que eso va a ocurrir, porque tenés
el enemigo enfrente, identificado. No, pero aparte porque es un dato de la realidad, es decir, el disparate, disparate. Yo estoy de acuerdo con que las tarifas hay que pero por supuesto, nadie racionalmente esto puede era pensar. Una mentira, totalmente de acuerdo, pero me parece que no era la forma de llevarlo adelante, porque más allá de que sea antipático, el problema es que hay mucha gente, no sé, a mí no me llegó la cuenta todavía, vamos a ver cuando me lleguen. Sí, la del gas particularmente. No sé, pero hay mucha gente que no está en condiciones de pagar esa factura. O sea, las va a pagar porque no se puede quedar sin gas o con lo que se puede quedar sin luz, pero no va a comer por pagar esas cuentas. Sí, entonces, yo creo que eso había que evaluarlo. Sí, hay que evaluarlo y eso no se hizo. Y si a eso le sumás, me reía porque ayer lo dijiste vos, pero después lo leí y me causó mucha gracia. Lo que pasó con el presidente en esta situación crítica que se vive en los hogares más vulnerables de la Argentina y los no tan vulnerables, de tristeza, de desasosiego, de que no sabes qué es lo que va a ocurrir. Parece que nos quiere sacar del aire. Que el presidente que el presidente se junte con Tinelli para hablar las cosas que hablaron y sacarse las fotitas que se sacaron. Lo que dijo Casero es perfecto. Sí, bueno, el loco... Otro presidente que te la pasa boludeando, ¿viste? Sí, bueno, me parece que valga que la expresión es bastante ordinaria, pero la define de una manera. Bueno, anoche estaba Eddie Zunino en la mesa de Fantino y presentaron la tapa de la revista Noticias. ¿Sabés cuál es la tapa? No sé. Los dos en calzoncillo. Tinelli y el presidente en calzoncillo. Y Feynman, con buen criterio, yo coincido en algunas cosas con Feynman, en otras por supuesto no, pero le dijo a Zunino una cosa, que Zunino, con la gran habilidad que tiene, logró capearla, pero dice: ¿a vos te parece que esta es una imagen que va a traducir? Porque obviamente esa imagen de esa revista va a ocupar muchos lugares en el mundo. No digo que sea ni la primera plana del New York Times ni del País de España, pero alguna referencia va a haber respecto a eso, seguro. Dice: me parece que es una imagen que no nos favorece en absoluto. Pero claro, lo importante de destacar acá es otra cosa. Si el propio presidente le da entidad a Tinelli y lo recibe como si fuera casi un mandatario extranjero, faltó el protocolo nada más, ¿no es cierto? Pero casi lo recibe como un par. A mí me pareció una cosa, pero patética, de una Argentina, y de alguna manera yo lo relacioné hoy, cuando hice el editorial, con algo que está pasando, que vos no sé si no lo rozaste, porque a lo mejor lo tenías para comentarlo, pero como que el gobierno está a la casa el gobierno de Cambiemos, hablo de la estrategia, no sé si de la provincia, pero al menos seguro de la nación, está a la casa de dirigentes no importa de dónde provengan, porque está mirando más las elecciones del 2017 que la propia realidad. Y eso me parece también patético, ¿no? Yo creo que es así, lamentablemente así. De todo el mecanismo. Y estamos hablando de tipo, yo no tengo ningún empacho en decir que yo voté a este gobierno. No, yo voté al gobierno nacional, provincial y municipal, pero lo critico igual, pues me parece. Por eso, porque uno no. Yo también admito que en el 2003 lo voté a Kirchner. Y bueno, lo voté aquí. Vos sabés que después... No había muchas chances tampoco. No había demasiadas chances, por supuesto. Yo nunca gané una elección, es la primera vez que me toca ganar. Y después que vi que los resultados me habían dado como que mi idea, o sea, mi voto había sido un voto ganador, dije, yo me parece que hice algo mal. Hiciste historia, dijiste, ¿cómo la voy a pegar en una? No puede ser. Volviendo a lo que decía Eduardo porque me quedó ahí dando vueltas, lo que no quería cortarlo en el playo, a que es verdad que se cambió la cúpula de alguna manera, yo no se lo comparto, y no se cambió el mando medio, si se quiere. Entonces, por más que las decisiones se toman, siempre vienen en caída jerárquica, y los mandos medios son los que realmente en parte ejecutan, salvo acá, porque acá creo que los mandos medios ingresaron posteriormente que el gobierno ingresó. Más o menos. Bueno, sumémoslo también. Sí. Lo que digo es que era el momento, porque van 6-7 meses, parece que fueron una eternidad. No lo defiendo, o sea, no defiendo al gobierno ni a ninguno. Sé que hay cosas que hay para mejorar, como hay cosas muy buenas que cualquier otro no lo hubiese hecho. Pero digo, era el momento, porque vos te encontrás con un montón de cosas que nosotros no sabemos, que
que hay un montón de intereses que no sabemos, y que las decisiones a veces se toman con una información mucho más completa de las decisiones que tenemos nosotros, que nosotros usamos esa información mínima, o sea, incompleta, para criticar, para bien o para mal, porque es lo que hay que hacer. O sea, uno en efecto en la medida tiene que tomar una decisión y enfrentarse o ponérselo, por lo menos hacerle saber a la otra persona que lo que está haciendo no es correcto. Yo no sé cómo están las situaciones acá con respecto al gas y la electricidad. Sé que hay mucha gente que se le ha ido de 300, 400, no solamente acá, sino en toda Argentina, de 400, 800 a 2.900, 5.000, que me parece una locura. Pero por otro lado, nosotros también recibimos mucha información de los medios de comunicación de Capital Federal. Ya sea América, ya sea Telefe, bueno, todas las cadenas. Sí, los canales de aire central. Y no nos olvidemos, y esto lo digo por conocimiento de causa, que la gente que nos informa a nosotros son gente que vive en Capital y que durante más de 12 años, no lo último, más de 12 años. Pagaron monedas. Venían, lo digo yo. Sí, seguro. O sea, yo si querés te digo, hasta el gobierno, hasta que entró Cambiemos, te voy a decir, pagaba 26,50 de agua. Pagaba 27, 28 de gas y 35 de electricidad, viviendo en Capital. No llegabas a 100 pesos. No, está bien. Bimestral. Sí. ¿Cuánto vale un atado de cigarrillo? 30 pesos, el más barato. Que fumo yo. No hay nada. Un atado de cigarrillo por un servicio de un mes. No, un disparate. Bueno, lo que dice Juani, un poco, a ver, voy a coincidir en algunas cosas y en otras no. Es cierto que las personas que toman decisiones las toman con conocimiento de información que muchas veces el ciudadano común no lo tiene. Eso es cierto. También es cierto que esas segundas líneas que quedaron de resabio del gobierno anterior o que ingresaron ahora sin ninguna experiencia, digo lo siguiente: si quienes están preparados porque tienen experiencia en la cosa pública, en el manejo político y demás, no tienen acceso a tomar esas decisiones y la toma gente sin experiencia o gente que viene del gobierno, de gobiernos anteriores, sin hacer nada, bueno, los resultados están a la vista. Yo no pretendo, y creo que como yo, muchísimos ciudadanos, nadie puede pretender que hoy estemos viendo resultados de un cambio. No, de ninguna manera. Los cambios son lentos y progresivos, claro, pero lo único que... La tendencia es... Claro, esto es una escalera de muchísimos escalones, pero ver que se ha puesto el pie en el primero o en el segundo escalón. Y ya sabemos que va a costar llegar hasta arriba. Pero por lo menos quiero ver el pie arriba del primer escalón, y si este señor va a subir la escalera. Es lo que no estamos viendo. Y eso desalienta. Lo que pasa que, sí, obviamente desalienta, sobre todo si hay mucha gente, como decían, que el 40% de las personas tienen trabajo informal. O sea, peor, porque encima le paguen menos de lo que le deberían pagar. Sí. Además de que se ahorran los impuestos, o sea, los cargos sociales y demás, le pagan menos de lo que le deberían pagar. Pero también el cambio no va a ser de un día para el otro. No, yo lo veo muy complicado. En Capital brindan todo por todo, pero durante muchísimo tiempo vivieron de arriba. Vivimos. Porque pero además, Juan, y cuando vos analizás la situación de la República Argentina, y vos ves que, por ejemplo, a lo mejor el propio Macri, como un producto de una extracción social determinada, por ahí confió, y a lo mejor con buen criterio, que sus pares, los capitanes de la industria, las empresas, AEA, la empresaria, la Unión Industrial y demás, iban a tener un comportamiento solidario ante esta situación. Pero lamentablemente, uno tiene que pensar que habría que haberle dicho a Macri bienvenido a la Argentina, porque la Argentina no es eso. Claro. Y la Argentina no fue eso durante muchísimos años. Y por eso es que muchas veces, cuando nosotros decimos una cosa, tendríamos que también tomar en cuenta que acá no somos todos inocentes. Acá pasaron cosas en el país, muchas de ellas, de las cuales nunca reaccionamos. Por callarse nada más. Y por callarse. Y por hacer un silencio, que a veces fue cómplice ese silencio. Sí, porque yo lo veía, por ejemplo, a Moreno anoche, hacer un aviso degradante. ¿Lo viste? No, pero es... Si lo llevo a ver, lo cambio. Bueno, pero miralo, son pocos segundos de un individuo que le está diciendo a los argentinos
que el gobierno de Macri, con 4 porciones, ya no hay más nada en la olla, y que después se larga una proclama donde dice que es infamia, le quitaron el pan a los argentinos. Y este tipo fue el que manejó virtualmente la embajada paralela con Venezuela, que es un pozo de corrupción. Hoy hay un artículo de Santoro que te recomiendo que lo leas. Sí. Entonces vos decís, bueno, pero nosotros, los empresarios argentinos se aguantaron a Moreno ¿cuánto tiempo? ¿Te acuerdas? Sí, igual los empresarios argentinos. Por eso que te digo. Entonces, no, por eso que te digo, yo a veces... No se avanza mucho en la justicia porque caen muchos empresarios argentinos. Pero por supuesto. Los empresarios argentinos fueron cómplices por callar y por aportar. Pero fíjate lo que pasa en Brasil. Odebrecht tiene el principal empresario de Brasil. Está preso. Pero por 19 años. Sí. No está preso por 2 años. Y encima Odebrecht está metido acá también. Sí, claro que está metido acá. Claro que está metido acá. Pero quiero decir, todos esos empresarios que se callaron y que comieron del platito del kirchnerismo, ¿o no? Sí. Entonces, también esos tipos ahora no se pueden hacer los distraídos, ¿no? No, pero aparte hay otro tema. Y yo creo que, me parece, ¿no?, que el gobierno, antes de ser gobierno, hizo un diagnóstico que me parece que era el correcto. O sea, no pueden decir desconocíamos no. algunas cuestiones, sin ninguna duda que hay la magnitud. Hay detalles que pueden no haber conocido, pero el grueso de la situación se conocía. Ahora, hicieron un buen diagnóstico y aplican el medicamento equivocado. Uh-huh. Toda la sociedad, desde todos los ámbitos de la sociedad, está reclamando al gobierno un cambio en las direcciones de la política económica. No sé qué va a ser, se le está advirtiendo, pero están cerrados en un esquema que yo... Sí, van a subir los dólares, va a venir esto, va a venir lo otro, el blanquero nos va a salvar. Yo lo que digo que me parece a mí que volvemos a lo mismo que yo decía de la gente que en la política, viste que yo dije que bueno, en las asociaciones civiles se podía hacer muchas más cosas que en la política hoy en día, porque hay muchos intereses individuales dando vuelta. Entonces nosotros, como vos bien decías, la gente que cayó la boca sobre todo, en su momento cayó la boca sobre todo a los políticos, que hoy sigue pasando, porque vos el otro día cuando salió el tema del tarifazo, que Massa le manda una carta, es un momento sumamente político para salir fortalecido de una situación... cuando quería la suspensión de... Se sabe que no se puede. Pero es que además la tenés que pagar en algún momento. Entonces, si vos no te pones de acuerdo con tu par, porque vos estás pensando para las elecciones futuras, y tu par también, estamos hablando de falta 1 año y medio, mientras que la gente sufre, estamos hablando de lo mismo. O sea, si vos no se ponen de acuerdo... No, por supuesto. Juan y uno está hablando del gobierno porque está ejerciendo el poder. De la oposición, bueno, ni hablar. Si abrimos un capítulo de la oposición nos quedamos hasta las 5 de la tarde acá. Y otra cosa, lo principal, no tanto el tarifazo, algunos dicen que puede haber sido mucho más escalonado, en donde, bueno, que el gobierno dicen que es muy probable que sea así, que lo hayan hecho tipo de shock o más apurado ahora, porque se vienen las elecciones el año que viene. De hecho ya están diciendo, Macri lo dijo con Fantino, de un 18% de inflación, que se bajaría 22 más o menos, porque están hablando en 40 horas. Para mí lo que tienen que hacer es mejorar en todo sentido, y esto lo digo también para el municipio, es comunicar mejor, explicarle a la gente. Sí, pero acá no es un problema de comunicación, Juan. Y a ver, en un momento... La gente está de acuerdo, Eduardo, está enojada. Lo más triste y lo bueno, que es lo más valorable de todo esto, que hay muchos intereses que a mí no me gustan y me ensucian mucho la política, lo más valorable de todo esto es que la gente sabe y está enojadísima porque pasa de pagar 900 pesos de gas a 2.900 y la gente no sale a la calle a quejarse, sino que va a Denor a decirle, o a Desur, o a las empresas de capital, y le dice, bueno, yo te lo pago, pero dame una financiación, porque no es lo mismo desembolsar 2.900 hoy y pasar 2 meses y desembolsar de vuelta 2.900. Hacerme la factura mensual, que pase de ser bimestral a ser mensual. Pero eso yo lo valoro, porque la gente está consciente de la situación y que por ahí vamos para un lugar donde, bueno, vamos a ver si como decís vos, se cumple de acá. No, pero además una cosa que no... Coincido con vos que hay un problema de comunicación. Pero el problema de fondo es que es inviable la medida para una importante franja de la población. Sí. ¿Pero cómo lo solucionan entonces? No, haciéndolo gradual y acompañando con el alza de los salarios el proceso inflacionario. Tiene que ser imposible. Tiene que haber un punto seguro. Imposible. Y además una cosa que no charlamos porque ya no tenemos tiempo, pero
que el gobierno se ve favorecido tremendamente en lo político, claro, por todo este escándalo, pero que todos los días se abre una olla nueva y sale un olor pestilente. Entonces, en ese aspecto, es un paso a favor extraordinario, políticamente hablando, ¿eh? Por eso que el gobierno a lo mejor no ha pagado, en cuestión de imagen y demás, un costo tan elevado como el que hubiera pagado en otras circunstancias, ¿no? Lo que yo pienso también se lo ganó, porque si venía otra persona, por ejemplo, venía Scioli, venía Massa, yo no sé si se hubiese avispado, se hubiese movido mucho no hubieran hecho esto. Por eso te digo. No hubieran hecho. Y posiblemente hubieran profundizado el problema. Sí. Pero. Y la inflación en vez del 40, que me parece una barbaridad, tendríamos el 50. ¿Quién sabe? Porque a lo mejor se hubiera dejado el cepo cambiario, la cosa se hubiera frenado de otra manera, pero seguíamos metiéndonos en un problema cada vez más insoluble. A eso yo lo digo, Eduardo. Nosotros. No estoy totalmente el camino era Venezuela. Sí, o algo parecido. Como íbamos, el final del túnel, como dijo Miquel.